de Caracas Radio, lo mejor de este martes 13 de julio del año 2021. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Marilia García. Y ya me van a decir Mario Villarreal. En los controles. ¿Perdón? Correcto. También en los controles nos acompaña César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750. Seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes un resumen de las informaciones más destacadas en Venezuela y el mundo. Y desde ayer, desde horas del mediodía, desde la tarde, nuestro país es noticia otra vez por la persecución política contra la disidencia en nuestro país, tras la detención en la autopista Francisco Fajardo mientras conducía el diputado Freddy Guevara y el acto de fuerza, el secuestro frustrado contra el presidente cargado, el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. Impactantes las imágenes de grupos armados, fuertemente armados, que se llevaron, por cierto, a su chofer en este intento de secuestro. No sabemos bajo las órdenes de quién. En horas de la tarde, el fiscal designado por la constituyente comunal emitía un comunicado donde hablaba de los supuestos delitos que le imputan a Freddy Guevara. Él confirmó la detención por efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia, el SEBIN. Él dice que le serán imputados los delitos de terrorismo, atentado contra el orden constitucional, concierto para delinquir y traición a la patria. Esto ocurre en momentos, obviamente, como lo han destacado en nuestro país y más allá de nuestras fronteras, en los cuales hay una misión de exploración de la Unión Europea en Venezuela para determinar si hay condiciones para ir o no a unas elecciones. Evidentemente, esto es un mensaje directo a estos funcionarios. También a la mesa de negociación que en teoría se iba a instalar en agosto. No sabemos si esta iniciativa va a continuar o no y en qué condiciones. Les comento algunas de las reacciones. Ayer hubo varias en cadena de todos los países que promueven una transición a la democracia en nuestro país. Les comento, por ejemplo, la del embajador de Estados Unidos para Venezuela, James Story. Él decía que la detención de Freddy Guevara y las acciones contra el presidente interino Juan Guaidó son incompatibles con las condiciones mínimas para un diálogo para resolver la crisis venezolana. Los detenidos por motivos políticos deben ser liberados. Las acciones hablan más que las palabras. Y se adelantaba lo que sería la declaración más tarde de Nicolás Maduro. Él decía que sí, que estaba de acuerdo con ir a una negociación patrocinada por el Reino de Noruega, y ponía unas condiciones, incumplibles, les diría yo, sin hablar de la persecución política que no ha cesado. Él hablaba del levantamiento de sanciones, reconocimiento de sus instituciones, incluyéndolo a él. Hablaba de poner fin a los planes conspirativos en su contra y la necesidad de integrar a todos los sectores, evidentemente sin ninguna intención, y esto lo decimos nosotros, de llegar a acuerdos para permitir una transición a la democracia. Esto vamos a hablar ampliamente durante la mañana de hoy. Nos acompaña el profesor internacionalista Félix Gerardo Arellano. Profesor, gracias por atendernos. Muy buenos días. Un saludo para ti, tu equipo y la audiencia. Profesor, mucho interés de conocer su opinión, análisis acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas. Veíamos una declaración que usted ofrecía sobre lo que ha pasado en Cuba y muchas personas, incluyendo congresistas norteamericanos, piensan que podría haber algún tipo de conexión con estas detenciones y el acoso contra el presidente encargado, el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, mira, todo está vinculado por el esquema de autoritarismo que se está fortaleciendo en los gobiernos hegemónicos, en Nicaragua, en Venezuela, en Cuba. Bueno, que busquen un trapo rojo en Venezuela para evitar tener vinculación con los acontecimientos en Cuba. Bueno, los trapos rojos son tantos, son tan seguidos, las noticias van perdiendo interés de una hora a otra porque el torbellino de información es tan grande
que es muy complicado. Entonces, realmente no veo que exista una relación directa entre estallido social cubano tan esperado, tan necesario por la destrucción que ha vivido ese país, esa sociedad por décadas. Pues no creo que tiene una vinculación directa con la situación venezolana. Te confieso que no entiendo muy bien la pregunta. Profesor, le leo, por ejemplo, uno de los mensajes de representantes del Congreso de Estados Unidos, la demócrata Debbie Wasserman Schultz, demócrata representante por Florida, quien además ha visitado la frontera, conoce perfectamente la situación de nuestro país. Ella decía: Nicolás Maduro está temblando ante las protestas en Cuba y ha doblado violencia contra la oposición democrática. Apoyamos al presidente Juan Guaidó y oramos por Freddy Guevara, quien sigue desaparecido. Los Estados Unidos apoya a quienes luchan por derechos básicos en Venezuela y Cuba. Hay algunos que interpretan que existe alguna relación. Nosotros tampoco la conocemos, pero por eso sacaba a colación el tema, profesor. No, yo creo que a veces la mirada desde afuera no visualiza los detalles, ¿no? El país está muy agotado. Aquí no hemos hecho una protesta. Aquí hemos vivido en protesta permanente. Aquí ha habido sangre, diáspora. Los cubanos no han protestado por décadas, tienen mucha más fuerza y mucha más energía para protestar, en el sentido de que no se han agotado en marchas tras marchas, como ocurrió en Nicaragua, como ha ocurrido en Venezuela. No, mira, yo no creo que la situación esté a punto de que el pueblo sale a la calle. El pueblo tiene hambre, el pueblo está, también el pueblo cubano, pero repito, hay una diferencia de que es que el pueblo cubano se ha mantenido sumiso y callado por demasiado tiempo, mientras que el pueblo venezolano y el pueblo nicaragüense han estado en la calle y han dejado la sangre en la calle. La diáspora es producto de la protesta. En consecuencia, no comparto la opinión de la senadora de que esto está a punto de estallar y por eso la agresión. Yo creo que la agresión, la represión que se está incrementando en las últimas horas tiene más con lo que tú has señalado, con el tema de la negociación, con el tema de no dar señales de estar dispuesto a nada, y bueno, lo va demostrando de esa manera. Creo que es muy duro para la Unión Europea lo que está ocurriendo, porque la Unión Europea ha hecho un esfuerzo enorme porque se logren unas condiciones mínimas, también los Estados Unidos, pero con un protagonismo menor, y creo que con lo que está ocurriendo en las últimas horas se está pateando la mesa. Sobre ese tema quisiera preguntarle, profesor, porque en el acuerdo conjunto suscrito por Estados Unidos, la Unión Europea y Canadá, dejaban clara la necesidad de liberar a los presos políticos en nuestro país y poner fin a la violación de derechos humanos en Venezuela como condiciones para, evaluar la posibilidad de levantar las sanciones y apoyar esta iniciativa de negociación. Quisiera su comentario, lo escuchamos. Bueno, yo repito, yo creo que lo que está ocurriendo en las últimas horas es una clara evidencia de que quieren transmitir la señal de que no hay ninguna disposición a hacer cambios y en consecuencia no hay ninguna disposición a ir a un diálogo serio y efectivo. Desafortunadamente, esa es la señal. El esfuerzo de los Estados Unidos en estrecha coordinación con la Unión Europea es que hay desmonte de sanciones en la medida que hayan resultados efectivos. Aquí estamos viendo todo lo contrario. De tal manera que creo que en esta oportunidad se le pone muy difícil la situación a la Unión Europea. Lo que tendrán que analizar es cómo incrementan la presión y no cómo facilitan la negociación, porque la señal que se acaba de dar es de que no quieren llegar a ningún acuerdo porque prefieren perpetuarse en el poder por la vía del autoritarismo hegemónico. A propósito de la presión, el alcance que puede tener una acción como la que pusieron en marcha ayer contra el presidente encargado, el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, profesor, yo le pediría un comentario. El uso de armas largas para apuntarle a su vehículo y a su equipo.
Además, tras la detención, por cierto, de su chofer, ¿cómo lo interpreta usted, profesor? Lo escuchamos. Bueno, hay quienes lo interpretan como que hay divisiones en el bloque en el poder y la fracción dura está imponiéndose para que no haya ninguna posibilidad de negociación y las concesiones que supone una negociación. Concesiones de lado y lado, que no se nos olvide, porque siempre hablamos de todo lo que tiene que conceder Miraflores, pero nunca estamos conscientes que del lado nuestro también tiene que haber concesiones, y esas son las que molestan tanto a los radicales de la oposición. Pero bueno, las señales que acaban de transmitir con las detenciones, con el amedrentamiento, con la agresión, es de que se está imponiendo el ala radical y no están dispuestos a mayor concesión o a ningún tipo de concesión en una mesa de negociación. Ahora, avanza este examen preliminar en la Corte Penal Internacional, profesor. Ayer lo comentábamos con un diputado y con la audiencia. El posible delito de persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada por motivos políticos figura en el examen preliminar y probablemente estaría en el informe del nuevo fiscal. Se anuncia la apertura de una investigación. Hiciera su comentario a la luz de lo que ha ocurrido, no solo con Freddy Guevara, también con activistas de derechos humanos. Lo escuchamos. Mira, yo creo que los expedientes son varios, están muy completos, son muy detallados. No olvidemos que son los informes que salen del Consejo de Derechos Humanos, del grupo de expertos independientes, de la alta comisionada, de la Organización de Estados Americanos. Todos esos informes van a la Corte Penal Internacional. No tengo la menor duda de que hay una información exhaustiva, detallada, suficiente y coherente. Lo que no podemos hacernos la expectativa es que eso resuelve el problema de una manera rápida, pronta. Si se declara que hay un inicio de una investigación, es una investigación de largo aliento. Eso no da resultados en el corto plazo. En ningún momento esa es la solución al problema político. Obviamente es una espada sobre el bloque en el poder, pero ese proceso es lento. Si nos empezamos a generar la expectativa de que ahí está la solución, viene otra frustración en puerta, porque así como ha sido lento organizar el expediente, es muy lenta la investigación. Eso hay que tenerlo muy claro para no crearse falsas expectativas, porque vivimos de falsa expectativa en falsa expectativa que la creamos nosotros mismos. Es muy importante la Corte, pero es muy lenta y no está incumpliendo nada porque no existen plazos previstos. El fiscal es autónomo en el manejo de los plazos. Esperamos que, como es un nuevo fiscal, actúe con mayor disciplina, con mayor celeridad, pero nada establece que tiene que cumplir un plazo determinado. Claro, el último informe de la Sala de Asuntos Preliminares sí estableció un plazo, profesor, para que se publiquen los informes sobre Venezuela antes de las fechas 21 y 23 de este mes, como parte de una acción que interpuso el fiscal designado por la constituyente comunal. Pero efectivamente, más allá de eso, no existen plazos, entendemos, en el marco de este proceso. Si me permite, tenemos que hacer una breve pausa para ir a publicidad. Al regreso, yo quisiera su opinión y su análisis sobre el mensaje que alcanzó a publicar Freddy Guevara justo en el momento de su detención, dejando en evidencia los efectivos de seguridad o algunos de los efectivos de seguridad que participaron en su detención y posterior desaparición, advirtiendo que aún en esas circunstancias él sigue promoviendo un acuerdo de salvación nacional. Le ruego permanezca unos minutos más. Al regreso le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter,
@RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas en nuestro país. Como suelen decir en las calles, ocurre de todo y no pasa nada en Venezuela, al menos eso es lo que aparentemente nos ha sucedido durante los últimos años. Lo cierto es que ayer detuvieron al diputado Freddy Guevara. Me dicen que sale ocupado el número. Yo le ruego a mi equipo que siga intentando. Me acaba de escribir el abogado o uno de los abogados defensores del diputado Freddy Guevara, Omar Moratosta, y probablemente sí debe tener el teléfono ocupado, pero le ruego no dejamos de intentar porque está atento a la llamada para conocer los últimos detalles acerca de ese caso. Y el paradero de Freddy Guevara ayer fue detenido en la autopista. Él alcanzó a hacer una transmisión a través de redes sociales y pudo captar la imagen de alguno de los funcionarios que participaron en su aprehensión. Y si me permite, profesor Félix Gerardo Arellano, vamos a reponer ese momento. Es un video muy corto. Yo le pediría un comentario acerca del mensaje que transmite Freddy Guevara sobre la necesidad de continuar con los esfuerzos para alcanzar un acuerdo de salvación nacional en medio de ese momento. Es decir, cuando los funcionarios con armas largas le tocaban la puerta de su vehículo para detenerlo. Lo escuchamos, profesor, y yo le doy la palabra para contestar. Me dicen que todavía no tienen el sonido, pero bueno, profesor, adelantamos tiempo y le pediría un comentario, porque sí llamó personalmente la atención que en ese momento, ojalá podamos reponerlo durante el programa, el diputado Freddy Guevara insistía en la necesidad de asistir a una posible negociación y alcanzar un acuerdo. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, esa es una actitud de un demócrata, esa es una actitud heroica. Una población desarmada, una población pacífica, una población que tradicionalmente ha creído y ha participado en los procesos electorales, no tiene otras herramientas. Se le acusa de conspiraciones, de traiciones a la patria por la falsa manipulación de la opinión, por crear imágenes negativas, por polarizar el país. Es una población demócrata que no tiene armas, que está luchando con los medios no violentos para lograr el restablecimiento de la democracia y en consecuencia la negociación es el camino, siempre ha sido el camino, es el único camino, pero las partes no quieren. En nuestro lado de oposición democrática los radicales no quieren y en el gobierno de Miraflores pareciera que nadie quiere, porque queda muy débil Nicolás Maduro si no puede contener el ala radical. Lo que está ocurriendo, si lo está promoviendo un grupo, entonces es el grupo que tiene el poder.
porque si Nicolás Maduro no comparte lo que está ocurriendo, porque él sí cree en la mesa y sí la está promoviendo, entonces no deberían ocurrir estas detenciones, no debería ocurrir esta represión violenta que se está dando en los últimos días. Ahora, profesor, ¿cuál es el escenario que tenemos entonces por delante? Porque la señal, como usted ha dicho, es que el régimen de Maduro no tiene la más mínima intención de sentarse a negociar y mucho menos de llegar a acuerdos, no solo a la luz de esta detención, de las acciones contra el propio Juan Guaidó, sino también a la luz de las declaraciones que ofrecía ayer Maduro, estableciendo unas condiciones, yo le diría que imposibles. ¿Qué puede decirnos? Mira, yo creo que en principio dos escenarios están muy claros. Uno, que es que el Reino de Noruega no se va a detener, porque ese grupo va a tratar de seguir aclarando la situación, de encontrar espacios. Esa es su tarea, ese es su trabajo, y van a seguir tratando de intentar, porque además eso aclara si es el conjunto o es una pequeña parte del conjunto llamado bloque en el poder el que está promoviendo esta orientación. Ahora, un escenario paralelo es que la comunidad internacional tiene que empezar a evaluar cómo se incrementa la presión, porque evidentemente no hay disposición. Entonces la presión no es un fin en sí mismo, la presión es el medio para promover la negociación, y se creía que estaba dando resultados. Es decir, se creía que el interés de Miraflores de suavizar o eliminar las sanciones, sobre todo las sanciones secundarias impuestas por los Estados Unidos, pues conllevaban a una mesa que tenía que ir a resultados efectivos. Eso se empieza a alterar en estos momentos. Entonces yo creo que son dos escenarios. Noruega no va a parar su trabajo, porque ahí se van a aclarar dudas, se van a aclarar detalles, y la comunidad internacional, en particular el diálogo transatlántico, es decir, Estados Unidos y la Unión Europea, tienen que evaluar cuáles son los mecanismos de presión que podrían incrementarse. Profesor, me dicen que ahora sí tenemos este video, insisto, es muy cortito, la transmisión en vivo que alcanzó a hacer el diputado Freddy Guevara al momento de su detención. Lo escuchamos y seguimos con esta discusión. Aquí están. Y bueno, nada, Venezuela. Yo cuando decidí quedarme en Venezuela luchando por nuestro país, lo hice, decidí quedarme en mi país a pesar de, bueno, de todos estos problemas y de la posibilidad de que me volvieran a detener, sabiendo que que estamos en un régimen dictatorial, pero estoy absolutamente convencido de que hice lo correcto y de que voy a seguir haciendo lo correcto. A todos ustedes les digo que voy a seguir hacia adelante, que por más que el régimen reprima, sigo creyendo que la ruta es lograr un acuerdo de salvación nacional, y eso podrá ser contradictorio, ¿no?, con lo que uno piensa que debe reaccionarse en este tipo de momentos, porque bueno, porque uno dirá por qué se reprime o por qué negociar con una dictadura. Y no es porque uno quiera, es porque uno cree que es la solución para salir de la crisis de Venezuela. Yo asumo, no sé qué irán a inventar ahora, sigo aquí transmitiendo y les digo a todos con mucha convicción que estoy convencido de que hice lo correcto, de que voy a hacer lo correcto. Y bueno, aquí tratarán de llevarme a la fuerza. Un abrazo, Venezuela, trataré de mandar más mensajes. Y bueno, estoy aquí en plena autopista. Bueno, parte de las declaraciones más adelante, él alcanza a hablar sobre la necesidad de efectivamente incrementar la presión en nuestro país para que se logre un acuerdo. Profesor, yo le pediría un comentario, lo escuchamos. Bueno, mira, ya creo que he dicho lo que puedo observar de esta delicada situación. Está hablando un demócrata, está hablando una persona que cree en la necesidad de transformar este desastre que estamos viviendo, un modelo que se impone destruyendo el país, destruyendo la sociedad, destruyendo la economía, y es en Cuba, es en Nicaragua, es en Venezuela. Sin embargo, en Perú hay quienes creen que esa es la alternativa. En Colombia, aquí al lado, que está viviendo la diáspora, y los grupos que siguen creyendo que esas falsas soluciones son
la vía de resolver los problemas, y es todo lo contrario, es destruir el país para perpetuarse en el poder. Bueno, lo estamos viendo, ahí hay un demócrata que está tratando de luchar porque se logre el objetivo de una negociación, un diálogo que lleve a unos resultados concretos. Eso es lo que ha querido siempre buena parte de la comunidad internacional o la comunidad internacional en su conjunto. Hoy está mucho mejor articulada, hoy está mucho mejor coordinada, pero bueno, la actitud de Miraflores va en contravía. Es un punto delicado, pero insisto, el Reino de Noruega debe permanecer porque es necesario aclarar hasta dónde llega esta orientación, esta saga autoritaria, si es del bloque en su conjunto o es de una parte del bloque y puede superarse de una forma pronta. Profesor, tenemos que hacer una última pausa. De ser posible, el ruego permanezca 1 minuto o 2 más, porque hay 2 temas que no quisiera dejar bajo la mesa. Uno tiene que ver con la unidad de la Alternativa Democrática. Ayer, María Corina Machado, quien ha expresado sus observaciones sobre la posibilidad de una negociación con el régimen de Maduro, ayer expresaba solidaridad y repudiaba, de hecho, la nueva acción represiva del régimen contra Freddy Guevara y Juan Guaidó. Ella decía: los presos y perseguidos políticos en Venezuela aumentan cada día que pasa. Yo le rogaría un comentario sobre el tema de la unidad de la Alternativa Democrática para establecer una estrategia que consiga el objetivo de una transición en nuestro país. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, ¿cómo quedaría este proceso que organiza el chavismo de cara a noviembre, tomando en cuenta la presencia de una misión de la Unión Europea en nuestro país? Le ruego permanezca unos minutos más, 1 o 2. Al regreso le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En tiempos de pandemia, la solución más efectiva es un concentrador de oxígeno, porque ofrece un suministro infinito de oxígeno. No necesita recargas. Además, aplica dosis de oxígeno según el pulso del paciente. Contáctenos 0412-030-9150. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, Palabras Más, Palabras Menos, hablando acerca de lo que ocurrió en las últimas horas en nuestro país, y hemos debatido en el programa acerca de la posibilidad o no de una negociación que está en puertas entre la Alternativa Democrática y el régimen de Nicolás Maduro. Nos acompaña el profesor Félix Gerardo Arellano. Yo dejaba un par de inquietudes, profesor, y quisiera su comentario. Lo hemos hablado en otras oportunidades. El tema de la unidad de la alternativa, la necesaria unidad de la Alternativa Democrática para establecer una estrategia común que promueva una transición en nuestro país. Y por otra parte, ¿cómo quedan entonces estas elecciones, estos comicios que organiza el chavismo, tomando en cuenta la presencia de esta misión de la Unión Europea que evalúa si existen condiciones o no para elecciones libres y transparentes en nuestro país? Lo escuchamos, profesor. Bueno, el primero de los puntos que has planteado es la esencia de nuestro problema. El problema más grave que tenemos en la oposición democrática es la fragmentación, es la división. Naturalmente, Miraflores trabaja para eso y en consecuencia todo lo que divida lo va a poner en la bandeja para que caigamos en la trampa. Ese es el juego. En la medida que nos prestemos al juego, descalificándonos, oponiéndonos siempre a lo que opina el contrario, en vez de trabajar en escenarios, trabajar en proyectos alternativos, tener un mínimo de coherencia, pueden ser acciones distintas con una coordinación, con un plan de seguimiento y con unos objetivos comunes. Eso no lo hemos logrado
y en consecuencia estamos dándole más beneficios a Miraflores, que trabaja para que se mantenga la división y la fragmentación. Ese es el punto más débil, eso nos resta capacidad de acción, nos resta liderazgo en el escenario internacional. El papel de la Unión Europea y la misión en Venezuela, bueno, creo que está en el mejor momento, está viendo los acontecimientos en pleno desarrollo. Creo que va a ser muy fácil evaluar si hay o no hay las condiciones para ejercer un papel de observación, que es un papel mucho más disciplinado, mucho más regulado. Creo que todas las condiciones indican que seguramente no va a haber la observación, pero eso no va a detener a Miraflores en hacer proceso electoral. No es el primero que se haga sin observación y en el mismo libreto que ya conocemos de perpetuarse en el poder. Profesor, gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, expresando opinión, análisis acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas, que pasa por la detención y desaparición, porque hasta ayer no se sabía el lugar de detención de Freddy Guevara, el diputado Freddy Guevara, las acciones violentas contra el presidente encargado, el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, y esta posibilidad cierta de una negociación entre la Alternativa Democrática y el régimen de Nicolás Maduro. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Marilia García y Mario Villarreal, en los controles César Arteaga, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM. Puedes seguirnos